Soy el Dr. Hernán Martín y en la presente clase vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial de la lesión focal hepática. Los objetivos de la clase van a ser conocer el aporte de las imágenes en el diagnóstico de las lesiones focales hepáticas. Por otro lado, evaluar las distintas técnicas de imagen, tanto sea ecografía, tomografía, resonancia o radiología simple, y tratar de interpretar e ir asimilando cuáles son las más apropiadas para cada sospecha diagnóstica. Y por último, también englobar las lesiones en grupos para de esta manera acotar los diagnósticos diferenciales. A modo de introducción y ya canalizando toda la atención sobre las lesiones hepáticas focales, es que he decidido agruparla en tres: lesiones focales hepáticas quísticas, lesiones hipervasculares y lesiones hipovasculares no quísticas, para de esta manera poder hacer un poco más ameno el desarrollo de la clase, y también lo considero útil a la hora de interpretar y evaluar los diagnósticos diferenciales, ya que acotamos mucho las posibilidades. Por otro lado, también considero que es importante el desarrollo y el conocimiento de las distintas técnicas de imagen en el estudio de las lesiones focales hepáticas, porque a medida que transcurra la clase vamos a ir viendo que según la sospecha diagnóstica que tengamos es el método de imagen más óptimo para cada caso. Bueno, ya metiéndonos de lleno en las lesiones hepáticas focales y teniendo en cuenta la clasificación que les contaba recién, es que vamos a comenzar hablando por las lesiones focales hepáticas quísticas. Dentro de esta entidad, el que mayor frecuencia encontramos es el quiste hepático simple. Estas son lesiones que tienen una incidencia estimada en el adulto de 2.5% de la población, y los que realizamos ecografía en la práctica diaria vemos que son una lesión frecuente de observar. Como dice a continuación, esta incidencia aumenta con la edad, siendo raro en los niños, y generalmente están formados de epitelio biliar y no comunican con la vía biliar. El quiste hepático simple puede presentarse de manera única o con un aspecto múltiple en el hígado, y también presentarse en el contexto de una enfermedad poliquística. En este caso, la enfermedad poliquística autosómica dominante es la más característica, donde además de visualizarse múltiples quistes a nivel hepático, encontramos también a nivel de páncreas y riñones. Habitualmente, las lesiones quísticas son asintomáticas y se encuentran de manera incidental en los estudios por imágenes. No obstante, en algunos casos particulares pueden producir síntomas clínicos derivados del efecto de masa: su oclusión intestinal, dolor abdominal, masa abdominal palpable. En este caso tenemos unos ejemplos en las imágenes. En el cuadrante superior izquierdo se visualiza un estudio por imágenes de ecografía, en el cual visualizamos una lesión quística única de gran tamaño, la cual presenta paredes finas y contenido anecoico. En ecografía llamamos anecoico a este tipo de hallazgos cuando se ve bien negro, quiere decir que es exclusivamente líquido, y presenta un refuerzo acústico posterior que vendría siendo donde está la flecha roja, que muestra un aumento de la intensidad. Esto nos hace pensar y diagnosticar en que es una lesión quística de contenido líquido homogéneo. En los otros tres casos son de resonancia magnética. El que está debajo de la ecografía es una secuencia potenciada en T1, donde está la flecha verde, en donde nos está indicando la misma lesión vista en la ecografía, en donde lo que tenemos en la resonancia hablamos de intensidad de señal, en donde tenemos una señal hipointensa, y en las dos imágenes de la derecha tenemos un estudio potenciado, también resonancia magnética corte axial potenciado en T2, donde están las flechas naranjas, en donde evaluamos que el contenido es hiperintenso y homogéneo en correlación a lo visto previamente en la ecografía. Siguiendo con las lesiones focales
hepáticas quísticas nos encontramos con el quiste hidatídico. Este sabemos que es producido más frecuentemente por el Echinococcus granulosis, pero también el Echinococcus multilocularis es responsable de esta enfermedad, y en el segundo caso es más invasivo. Se clasifican en 4 tipos. El quiste hidatídico tipo 1 es un quiste de pared fina, similar al quiste biliar simple, pero que puede contener septos en su interior. En la resonancia magnética es característica la presencia de un anillo hipointenso que rodea la lesión, aunque este hallazgo es inespecífico, ya que también se encuentra en el absceso amebiano, en el carcinoma hepatocelular y en algunos hematomas. La pared del quiste y los septos pueden mostrar realce tras la administración de contraste endovenoso. El quiste hidatídico tipo 2 tiene la característica de ser un quiste madre de mayor tamaño rodeado de lesiones más pequeñas, que se denominan quistes hijos, que puede tener en la ecografía un aspecto ecogénico sólido. La densidad e intensidad de señal, tanto del quiste madre como de los quistes hijos, varían según van involucionando. Hay que tener en cuenta que se dividen en tipo 2A y 2B, que ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina, y esto es más que nada para que entiendan que en las imágenes podemos encontrar el quiste hidatídico simulando imágenes quísticas o imágenes sólidas. Tengan en cuenta que en estas dos imágenes que vemos, la superior derecha es un corte axial a nivel del hígado, donde visualizamos del lado derecho una voluminosa lesión expansiva de densidad líquida. Es más, tenemos densidades líquidas un poco más densas y menos densas. Tengan en cuenta que si comparamos las densidades en relación al parénquima hepático, que está desplazado hacia la izquierda, la vemos que la densidad es ligeramente menor. Por eso podemos tener la noción de que se trata de líquido, y a su vez los quistes hijos tienen menor densidad que el quiste madre. Fíjense cómo lo voluminoso de la lesión genera efecto de masa sobre las distintas estructuras. Como ya les mostraba, está desplazando gran parte del hígado, pero también podemos ver cómo genera efecto de masa sobre la base pulmonar, y también cómo hace efecto de masa sobre la pared tóraco-abdominal. La imagen de abajo corresponde a una ecografía donde se visualizan las múltiples imágenes negras, que quiere decir que tienen contenido líquido, corresponden a las lesiones quísticas llamadas hijos. Continuando con los quistes hidáticos tipo 2, que dijimos que los dividíamos en A la izquierda de la pantalla y B a la derecha de la pantalla, 2A y 2B, tenemos que en el 2A aparecen como una masa quística en el interior con membranas desplegadas, que es el desgarro de la endoquística, y en el lado del 2B se visualizan como masas multiquísticas donde los quistes hijos ocupan la totalidad del quiste madre. En este caso, para que ustedes evalúen, tenemos donde está señalizado con una A, tanto del lado izquierdo como derecho, que corresponde a una ecografía. El B corresponde a un corte axial de resonancia magnética en T2, donde visualizamos que el líquido es hiperintenso. Lo podemos chequear evaluando el líquido cefalorraquídeo. Y en C y en D, los dos son cortes axiales en T1. El C es un T1 sin contraste y el D con contraste. Entonces evaluamos con contraste, evaluamos cómo es el comportamiento generalmente de la membrana y de la pared, principalmente en el caso de diagnósticos diferenciales con otras imágenes, como por ejemplo si tuviera la sospecha de un quiste o de un absceso, en realidad un absceso de aspecto quístico. Avanzando
En la involución del quiste hidatídico nos encontramos con el quiste hidatídico tipo 3, donde ya se produce la muerte del parásito y la calcificación del quiste. En este caso, inclusive en la radiografía simple, podemos evaluar cómo la calcificación ya se hace evidente en la radiología, y si lo comparamos con una tomografía computada, la cual observamos en el lado derecho un corte axial en los segmentos hepáticos posteriores, la grosera calcificación de la pared del quiste. El quiste hidatídico tipo 4 es un quiste complicado, generalmente con rotura sobre infección. Las roturas se dividen en contenidas, cuando están entre la periquística y el hígado, comunicantes, cuando la apertura es a la vía biliar o al sistema vascular, y directas, cuando el paso del contenido es directamente hacia la cavidad abdominal. Siguiendo con las lesiones focales hepáticas quísticas, ya nos adentramos en las menos frecuentes, pero mucho más complicadas, tanto en el diagnóstico como en la evolución y el pronóstico. El sarcoma hepático embrionario es una neoplasia agresiva de origen mesenquimal. En la mayoría de los casos afecta a niños entre los 6 y 10 años. La manifestación clínica más frecuente es la palpación de una masa abdominal. Generalmente los niveles de alfa-fetoproteína son normales y el aspecto de la imagen refleja la composición sólida, quística y mucoide del tumor, esto en relación con la estirpe mesenquimal que les comentaba al principio. El sarcoma embrionario hepático en la tomografía computada y resonancia magnética suele ser una lesión de apariencia quística debido al alto contenido de agua del estroma mixoide del tumor. Puede verse focos de tejidos blandos, generalmente en la periferia de la lesión, y es frecuente un anillo hipointenso tanto en secuencias potenciadas en T1 como en T2, con captación intensa de contraste que generalmente corresponde a una pseudocápsula. En la imagen que encontramos a continuación, vemos que es una tomografía computada, en donde del lado izquierdo tenemos dos cortes axiales y del lado derecho una reconstrucción coronal. Observamos una gran lesión quística. ¿Por qué decimos que es quística? Porque si nosotros evaluamos el contenido de la lesión y lo comparamos con las estructuras adyacentes, vemos que es de menor densidad que las partes blandas o el hígado, por ejemplo. Siempre evaluamos con órganos sólidos o por ejemplo podemos evaluar en comparación con tejido muscular. Entonces en la comparación vemos que tiene menor densidad, entonces nosotros podemos inferir que es una lesión quística. Las paredes, en el caso de los cortes axiales, vemos cómo realzan con el contraste. Si ustedes se fijan, la aorta abdominal se ve claramente hiperdensa. Esto es porque es un estudio con contraste. También una buena manera de darnos cuenta es visualizando el parénquima renal, donde vemos que la corteza renal se encuentra hiperdensa. Bueno, en este caso nos sirve el contraste intravenoso para evaluar el comportamiento de la pared y en este caso confirmar el engrosamiento parietal, y también en el caso de realce de los tabiques es muy útil. Si nos fijamos, la imagen tanto coronal como axial señalada con la flecha azul nos indica que en el interior hay una imagen hipodensa que se interpreta como necrosis intratumoral. Generalmente cuando hay necrosis dentro de una lesión tumoral sospechamos de malignidad. Otra de las entidades que podemos encontrar dentro de las lesiones focales hepáticas quísticas es el absceso hepático. Este se puede clasificar en piógeno, cuando el inóculo viene a través del sistema portal o el árbol biliar, amebiano, cuando la infección es por el protozoo entamoeba histolítica, y fúngicos, cuando están implicados los hongos, principalmente Candida albicans, que es el agente más frecuente. A
A continuación tenemos unos ejemplos de abscesos hepáticos. En la imagen que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla tenemos que son abscesos hepáticos piógenos secundarios a una peritonitis apendicular. Estas dos tomografías computadas que tenemos, si nosotros nos centramos en el riñón, vemos que la imagen de la izquierda tenemos un realce de la corteza renal, por lo que inferimos que es una fase arterial. En cambio, en la que está al lado ya tenemos el medio de contraste en la vía excretora renal, lo que se equivale a una fase portal. Esto para que tengan en cuenta, generalmente cuando hacemos estudios a nivel hepático se utiliza una fase sin contraste, una arterial y una portal, y nos dan algunas señales para inferir diagnósticos diferenciales, los distintos comportamientos que tienen las lesiones. En este caso podemos certificar que se trata de lesiones quísticas por la densidad de señal de las lesiones, donde la pared es gruesa y realza con el contraste. Del lado derecho vemos un absceso hepático subcapsular, donde se detecta una colección quística con pared gruesa que realza tras la administración de contraste intravenoso, tanto en la tomografía computada, secuencia A, observa en la aorta abdominal, en la secuencia T1 con contraste intravenoso, que vendría siendo la secuencia B, y también tenemos que el interior de la colección es heterogénea, donde en la imagen C se ve que es hiperintensa y muestra área de restricción a la difusión en el segmento B. Dejamos por un rato las lesiones focales hepáticas quísticas y comenzamos a hablar de las lesiones sólidas, centrándonos principalmente en las que tienen características de hipervasculares. Dentro de esta, una de las entidades que nos encontramos es la hiperplasia nodular focal. Sabemos que la hiperplasia nodular focal es la segunda neoplasia hepática benigna más frecuente, posterior al hemangioma. Se presenta más frecuentemente en mujeres en la tercera o cuarta década de la vida, no presenta transformación maligna y generalmente son lesiones solitarias de más de 5 centímetros. La hiperplasia nodular focal se presenta como una masa localizada, generalmente de gran tamaño, como hablábamos recién. En este caso podemos ver que es ligeramente hipointensa en T1, es en A. En B es una secuencia T2, un corte coronal, donde se ve isointensa con el parénquima hepático, en comparación con el parénquima hepático. Y en C vemos que tiene un realce ligeramente menor al que tiene el parénquima hepático normal adyacente. En la imagen D es una secuencia de difusión que en este caso no es necesario ponerse muy técnico, pero nos ayuda a saber algunas características de lesión, pero en este caso a ustedes les puede demostrar los contornos regulares que presenta la lesión. Fíjense en todas las secuencias descriptas y principalmente en el T1 sin contraste el A y el T1 con contraste el C, cómo se hace evidente una cicatriz central hipointensa que no realza con el contraste, que es característico de la hiperplasia nodular focal. Siguiendo con las lesiones hipervasculares, nos encontramos con el adenoma hepatocelular. Estas son lesiones histológicamente benignas que se producen generalmente en mujeres en edad fértil que toman anticonceptivos orales. Estas lesiones regresan al suspender el uso de los mismos. El riesgo de malignización de hepatocarcinoma es bajo y pueden complicarse con roturas o hemorragias. Generalmente son lesiones únicas con un tamaño comprendido entre 1 centímetro o menos de 1 centímetro y hasta 15 centímetros.
frecuentemente son asintomáticos y son un hallazgo casual en el estudio por imágenes. El adenoma en este caso se manifiesta como una masa localizada, en este caso en el lóbulo hepático derecho, con intenso realce parcheado en la fase arterial, es la imagen superior, y un lavado en fase portal, es la imagen inferior. Fíjense que en ambos casos, en el interior de la lesión puede verse un nódulo de densidad grasa. Este nódulo se hace evidente con una pequeña imagen subcentimétrica que presenta una densidad de señal similar a la grasa. Esto se puede comparar con la grasa del tejido celular subcutáneo, por ejemplo. A continuación vemos un estudio de resonancia magnética para la evaluación del adenoma hepatocelular. Como hablábamos recién, es una masa localizada, en este caso en el lóbulo hepático derecho, que se ve hiperintensa en la secuencia T2, arriba a la izquierda y abajo a la izquierda. Vendría siendo la imagen 1 y la imagen 3. En la imagen 1 es un corte axial y en la imagen 3 es un corte coronal. En difusión, que vendría siendo la imagen 2, vemos una restricción a la difusión, y en la secuencia, en la imagen número 4 vemos que es isointensa, es una secuencia en T1. Estas son las características típicas del adenoma en su comportamiento en resonancia magnética. La siguiente entidad a describir es el carcinoma hepatocelular. Es la neoplasia maligna más frecuente en el hígado y los factores predisponentes son la hepatitis B y la hepatitis C, la hemocromatosis y la cirrosis. Suelen ser asintomáticos hasta que alcanzan un gran tamaño. Las técnicas de imagen son de vital importancia en aquellos pacientes en los que existen factores predisponentes como los previamente mencionados. Tener en cuenta que el hepatocarcinoma tiene 3 formas de presentación. Puede ser un nódulo masa solitaria, puede ser multifocal o puede presentar un compromiso difuso. En la presentación nodular del hepatocarcinoma vemos, como en este caso de tomografía computada en cortes axiales en fase arterial, la imagen superior, y portal en la inferior, como se manifiesta como una masa única, en este caso en el lóbulo hepático derecho, con captación del medio de contraste en la fase arterial y lavado en fase portal. Se identifica en la imagen de arriba una cápsula hipodensa. Tengan en cuenta, y para ir haciendo el ojo, que cuando hablamos de fase arterial habitualmente vemos a la corteza renal, o en este caso la aorta abdominal, como presenta una alta densidad, y en la fase portal generalmente vemos también que ya haya excreción a nivel renal, aunque en este caso los riñones no se ven, pero si se fijan en el parénquima hepático hay trazos vasculares en donde podemos inferir que el medio de contraste ya se encuentra en las venas suprahepáticas. En la siguiente diapositiva vamos a evaluar cómo es el comportamiento del hepatocarcinoma nodular en resonancia magnética. Para no anularnos demasiado con las imágenes, vamos a centrar primero en la imagen A, donde es una secuencia en T1 con contraste endovenoso, donde visualizamos un fuerte realce del medio de contraste en el centro del nódulo. Y las imágenes B y C son una fase portal un poco más tardía, donde se visualiza un lavado central de la imagen nodular, pero un refuerzo de la cápsula tumoral. Esto es característico, aunque no patognomónico, del hepatocarcinoma nodular. Para el diagnóstico definitivo obviamente la anatomía patológica es el diagnóstico definitivo, pero tenemos algunas cosas en el laboratorio como la alfa-fetoproteína, y los antecedentes son muy importantes para llegar al diagnóstico. Siguiendo con las lesiones hipervasculares, otra de las entidades que tenemos
para evaluar es el carcinoma fibrolamelar. Este carcinoma afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes con igual incidencia en hombres y mujeres. No se asocia a hepatopatía previa y no produce elevación de alfa-fetoproteína. Suele presentarse como una masa de gran tamaño con una cicatriz central que puede tener calcificaciones. Recuerden que anteriormente ya habíamos visto que una cicatriz central podemos tener en la hiperplasia nodular focal, aunque en ese caso no es frecuente tener calcificaciones, y sí en el carcinoma fibrolamelar. Son lesiones hipervasculares y generalmente la captación es intensa. En la siguiente diapositiva tenemos dos ejemplos de estudios por imágenes, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, cómo puede llegar a ser el comportamiento. En el caso de la izquierda vemos una tomografía computada corte axial, donde se visualiza una voluminosa lesión heterogénea. En esta fase es con contraste en fase arterial, donde se visualiza un fuerte realce tanto a nivel de las paredes como interno, un realce heterogéneo. Y del lado derecho es un corte axial en T2, donde se visualiza una masa heterogénea en el lóbulo hepático izquierdo, bien definida. Fíjense que los contornos son bien definidos, y en el interior es heterogéneo y como tiene un aspecto como estriado en el interior. Dentro de las lesiones hipervasculares encontramos las que exclusivamente son de origen vascular. En este caso vamos a hablar de la telangiectasia hemorrágica o el llamado síndrome de Rentwosler-Weber. Generalmente un tercio de los pacientes presentan afectación hepática en forma de nódulos y masas vasculares. Las telangiectasias son nódulos hipervasculares subcentimétricos que pueden confluir en grandes masas vasculares. Se pueden producir shunt arterioportales, arteriovenosos y portosistémicos. En la siguiente diapositiva vamos a evaluar el comportamiento en resonancia magnética de las lesiones de origen vascular. En este caso, las tres imágenes visualizadas corresponden a secuencias en T1 con supresión grasa y administración de medio de contraste. Se observa una captación nodular y periférica de las lesiones en fase arterial, imagen 1, realce precoz del sistema venoso portal. Esto es debido al shunt que les decía recién, al shunt arteriovenoso. Al presentar dicho shunt vemos que el pasaje arterial al sistema venoso se produce antes de lo esperado. Y también otra cosa importante que nos hace sospechar del shunt arterioportal es el aumento de calibre del tronco celíaco, el cual podemos evaluar en la imagen inferior. Otra lesión de origen vascular es el hemangioma cavernoso. Como les mencioné al principio, el hemangioma es la lesión focal hepática más frecuente y se presenta en el 10% de la población. O sea, mucho más frecuente inclusive que los quistes biliares simples, que habíamos dicho que lo encontramos en el 2,5% de la población. Son más frecuentes en mujeres jóvenes y pueden presentar crecimiento en relación con los niveles de estrógeno. La mayoría son asintomáticos y constituyen un hallazgo casual en las pruebas por imágenes. En la siguiente diapositiva vemos dos imágenes a la izquierda, una ecografía a nivel hepático, donde detectamos una imagen típica de hemangioma cavernoso. Lo podemos describir como una lesión focal hiperecogénica de bordes polilobulados y bien definidos. Del lado derecho vemos el comportamiento a nivel de tomografía computada. En este caso vemos una gran masa donde en la administración de contraste endovenoso vemos una intensa captación principalmente periférica con la zona interna hipodensa. Entrando ya en la fase final,
de la charla encontramos las lesiones hipovasculares no quísticas. Dentro de estas, las lesiones de estirpe grasa, que son tumores mesenquimales compuestos de grasa. Nos encontramos a los lipomas, los angiomiolipomas y los mielolipomas, y también encontramos la esteatosis focal, ya que en ocasiones la esteatosis, que es el depósito de grasa dentro del hepatocito, en algunos casos puede manifestarse como una lesión focal. En la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de cómo es el comportamiento de una esteatosis focal en una resonancia magnética, donde visualizamos que hay una lesión focal hepática que muestra caída de la señal en la secuencia con supresión grasa en A y B. Es una técnica especial que nos permite el equipo de resonancia magnética hacer, modificando algunos factores. Podemos hacer una secuencia con supresión grasa, entonces en el caso de que tenga contenido graso disminuye la intensidad de señal en comparación con una secuencia sin supresión grasa. Y también tenemos la posibilidad de ver secuencias de fase opuesta, que se llaman, donde nos permite detectar la presencia de grasa intracelular. Esto es más que nada no para complejizar mucho, sino para que vean que los avances y el desarrollo de distintas secuencias en resonancia magnética nos permite hacer diagnósticos diferenciales cada vez más precisos. Por último, dentro de las lesiones hipovasculares no quísticas encontramos al linfoma. Habitualmente suele ser no Hodgkin, suelen ser lesiones grandes y homogéneas, iso o hipoecogénicas, iso o hipodensas, hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en T2. Acá les dejo un resumen del comportamiento en las distintas técnicas. Recuerden que hablamos de ecogenicidad cuando hablamos de ecografía, densidad cuando hablamos de tomografía e intensidad de señal cuando hablamos de resonancia magnética. En la siguiente imagen vemos un corte axial de tomografía computada con contraste endovenoso en fase arterial, donde detectamos múltiples pequeños nódulos hipovasculares en parénquima hepático. Esto es característico del linfoma. Bueno, en resumen, hemos acercado hacia el conocimiento de las distintas técnicas de imagen en el estudio de la patología focal hepática. Hemos hecho una interpretación y evaluación de imágenes para las distintas formas de presentación de las lesiones focales. Nos hemos acercado al menos hacia el aprendizaje y hemos realizado un entrenamiento en la elección del mejor método de imagen según la sospecha diagnóstica y un repaso de la anatomía radiológica a medida que hemos ido desarrollando los distintos temas. En esta última diapositiva les dejo la bibliografía en la que me he basado para sacar el distinto material, por si tienen interés en profundizar alguno de los temas.